Bueno, antes que nada, quiero agradecer al Colegio de Enfermeros de Tierra del Fuego, seccional Río Grande, por la invitación y por el apoyo a este proyecto que empezó básicamente hace unos 10 años, en el 2014. Enfermería del Lado de la Luz nació un día a las 6:30 de la mañana, saliendo de una guardia de un hospital. Este, Había llegado cansado a mi casa y sentí la necesidad de escribir lo que sentía en ese momento. Y recuerdo que había un limonero en el cual le agradezco sus sombras, porque bajo ese limonero empecé a escribir mi primera historia que, que me había marcado eh, ese niño. Buenos días, mi nombre es Vega Pedro, soy licenciado en enfermería. Tengo 20 años de profesión. Este, Trabajo en estos momentos en el centro de salud número 4 del municipio de Río Grande, en la parte de vacunación y enfermería en general. Y un poco quería en esta invitación comentar cómo nació Enfermería al Lado de la Luz, detalles que a lo mejor no se pueden ver en internet o en el Facebook, y en esta entrevista nace muy particularmente contar. Enfermería al Lado de la Luz nace un día a las 6:30 de la mañana, que yo salía de una guardia de un hospital del servicio de pediatría, donde sentí la necesidad de contar lo que me pasaba. Como una raíz que nace desde el fondo de la tierra y busca la luz, en ese momento es la misma sensación. Y me senté bajo de un limonero, al cual le agradezco en el libro por su sombra y su silencio, y empecé a escribir esa historia que es muy breve y que me gustaría compartir con ustedes. Estaba en el servicio de pediatría, había un pacientito de 3/4 años de edad, lo cual tenía microbilis. Bueno, microbilis es una enfermedad de intestino corto, ¿sí? Y ese niño estaba llorando, lloró toda la noche. Y aviso al equipo médico, lo cual me dicen de que ya le habían pasado el calmante, entonces había que esperar ciertas cantidad de horas para volverle a pasar, y no se calmaba. Imagínense que microbilis no puede ingerir comidas vía oral, digamos, entonces tenía una vía central y se alimentaba a través de una alimentación parenteral total. Entonces, al no ingerir vía oral, sentía todo el tiempo como retorcijones de estómago, como para que más o menos se entienda un poco el dolor, ¿no? Y tal vez más. Se llama Juan, está en la historia. Entonces, yo no sabía qué hacer para calmarlo, y él estaba con su padre. Entonces, en enfermería siempre tenemos hierba, tapitas de gaseosa, porque somos buenos tomadores de mate y de gaseosa también. Y estaba la cinta, esa de tela, no sé si se acuerdan los enfermeros viejos, esa cinta que uno ponía y te sacaba hasta la piel. Entonces, con un poquito de hierba, unté 6 tapitas y puse en cada tapa un poco de hierba y lo pegué con cinta. Hice 3 sonajeros. Me pareció importante, de alguna forma, hacer que Juan se calmara. Entonces entro a la habitación y empecé con los sonajeros a cantar Juan se va a calmar, y Juan se bailaba. Y en ese momento veo que el padre también le gustó la idea y vio que Juan empezó a cambiar de llanto un poco a sonrisa. Entonces me pide una tapita y él también empezó a bailar. Imagínense que el padre es una persona grande, mucho más grande que yo, bailaba como un oso, y yo también bailaba y cantábamos Juan se va a calmar, y él, de su dolor, que son valientes guerreros, empezó a reír. Y empezó a reírse, y su dolor calmó. Y fíjense que fue tan emocionante ver cómo él, con algo tan simple que fue un poquito de hierba y unas tapas, pudo cambiar su estado.
Entonces ahí me di cuenta que Juan me enseñó que la felicidad está en las cosas simples, en un poquito de hierba y en 2 tapas. Y uno por ahí se hace un mundo con un montón de cosas que nos pasan, y esos pequeños guerreros nos enseñan tanto que sentí la necesidad de escribirlo y que la gente sepa lo que siente el enfermo en esos momentos. Y esa noche, casi mañana, nacieron las primeras líneas, los cuales más que todo me quería alejar del tecnicismo de enfermería y comenzar a escribir sobre las emociones nuestras y que la gente conozca lo que el enfermero siente. Entonces quise que el libro sea una travesía fascinante por el mundo de enfermería y poder llevar a los lectores hacia ese lugar y que nos conozcan un poquito más. Enfermería al lado de la luz muestra la parte humana nuestra atrás de este uniforme, atrás de este ambo. Hay colegas que trabajan doble turno en un montón de lados y sienten esa presión que tenemos de ir a cuidar a nuestros pacientes, y también hay cosas que sentimos y que no las decimos. A medida que va pasando el tiempo, nosotros nos vamos armando como una falsa coraza en el cual parece como que no sentimos nada, pero el tiempo, y justamente que la vida es tiempo, nos va diciendo que esa falsa coraza en algún momento se quiebra. Y es en ese momento, en las guardias, donde nosotros podemos contar anécdotas y decir, me pasó tal cosa con tal paciente y tal esto. Y Enfermería de la Luz cuenta todo eso. Esas cosas que nosotros sentimos desde la parte emocional, más que todo para que la gente nos pueda conocer un poco más y ocupar un lugar literario en alguna biblioteca. También hay historias de colegas, anécdotas específicas de cosas que nos han pasado. También es una ventana a la esperanza, al amor, ¿no? Y a ese proceso de aprendizaje que tenemos constantemente con nuestros pacientes. El lector se va a encontrar con historias que atrapan, historias que enamoran y que reivindican la posición del enfermero socialmente como nos merece. Al momento de atender un paciente, influyen varias cosas en lo que desarrolla la capacidad del enfermero al momento de atender el cuidado, porque nosotros somos expertos en el cuidado. Cuando entalamos ese proceso, ¿no?, de cuidado, entra lo emocional, hablar lo económico, las presiones, ¿no? Y es ahí donde nosotros desarrollamos la capacidad. Pero fíjese que cada enfermero, a medida que pasa el tiempo, desarrolla capacidades distintas. Y eso a nosotros nos hace versátil, porque trabajamos en un servicio, trabajamos en otro, hacemos esto otro. Y esas capacidades se van desarrollando a medida que el tiempo va pasando como profesional. Incluyo a esa presión que nosotros tenemos del estudiar, la capacitación y todo. Yo creo que las capacidades, insisto en esto, lo define el tiempo que nosotros tenemos en la enfermería como profesional. Lo más es la carga horaria. Yo creo que lo más estresante para nosotros es la carga horaria. Recuerdo haber salido a trabajar durante muchos años, un lunes y volví a mi casa un jueves, haciendo guardias, ¿verdad? Y lo peor es que lo remunerativo no se alcanzaba con la cantidad de horas. Y se suma el síndrome de burnout, se suma cargar con los estados de los compañeros, porque imagínense, yo tengo estrés, usted trae estrés, el otro compañero trae estrés, más el estrés del médico. Entonces los servicios, más lo que son los servicios cerrados, son una bomba de tiempo, es inmanejable. Y muchas veces me he remitido al silencio, a no opinar y a hacer una introspección mía, ¿no? Una introspección para mí, para tratar de buscar esa resiliencia constante, porque creo que los enfermeros necesitamos todo el tiempo, ¿no?,
todo el tiempo a hablar entre nosotros y no lo hablamos, no lo hacemos. No lo hacemos, nosotros no hablamos. Eso es lo peor, ¿me entiendes? Muchas veces nosotros gastamos energía y tiempo en demandar al compañero, en mandar un mensaje de texto porque no cambia un suero. Y me alegra que podamos hablar de enfermería. O que nos saquemos una foto y lo pongamos en el grupo a un compañero que se fue, agarrarla y va a decir la guardia sigue. La guardia sigue, muchachos. La guardia no termina cuando, ¿se entiende? Y gastamos energía en eso y no en hablar. En hablar, no porque tal cosa, no por esto, no por esto. Y me parece que la resiliencia tiene mucho que ver con el hecho de pensar y de decir las cosas como son a la persona que corre. Qué buena pregunta. Convivir con el sufrimiento es parte. Es parte, yo creo que es parte y está dentro de las personas, de los enfermeros que sentimos la vocación. El sufrimiento, por más de que nosotros tengamos un paciente, ¿no? Y tratemos de evitarlo, tarde o temprano se lo paga, ¿se entiende? De alguna forma u otra forma ese sufrimiento. Y peor, cuando uno se encariña demasiado con el paciente. Yo me fui un montón de veces llorando y con lágrimas en los ojos por pacientes que se me fueron en mi guardia. Personas que tenían, familiares que tenían mucha esperanza de que ese paciente se salvara y ir con el médico a decirle, mire, no se salvó, pero yo, ¿me entiende? Ese choque emocional es lo que realmente nos destroza, ¿no? Sumado al sistema que también pesa. Y lo principal es buscando siempre el aprendizaje de lo que el paciente me deja, ¿sí? Yo creo que así lo hice yo. O sea, siempre busqué lo bueno que el paciente me dejó. El paciente que se va, y el paciente que se va recuperado mejor aún, por más que no nos agradezca ¿no? Que nosotros no buscamos aplausos, pero yo creo que básicamente va por ese cambio, ¿no? El hecho de que yo pueda pensar y decir, bueno, en el caso de Juan me dejó una enseñanza muy fuerte a mí y la practico y la enseño y la escribo, ¿sí? Entonces, desde ese lugar siempre sacando lo mejor, ¿sí? Y lo peor y lo malo se olvida, ¿no? Y siempre teniendo lo mejor, aprendiendo de lo mejor y aplicándolo. Nosotros siempre tenemos que ser más y mejores, ¿sí? Más y mejores. Los enfermeros tenemos que salir de ese llano que estamos. Y es hora de que ya lo hagamos, porque tenemos la multidisciplinariedad, ¿no? Que nos abre un montón de caminos y insisto, y gastamos energía en otras cosas, y es hora de que empecemos a hablar esto y que empecemos a hablar y empecemos a contar y demostrar a la gente quiénes son. La empatía es, bueno, si bien hablamos que el sufrimiento es parte del cuidado, ¿no? La empatía es la madre, la Pachamama, es la madre tierra del cuidado, ¿sí? Si yo no soy empático, pero la empatía nace en la vocación. La empatía, el enfermero que no es empático con el paciente no tiene vocación. El problema que nosotros tenemos, como es una profesión que tiene una salida laboral rápida, tenemos muchos colegas, ¿no? Que lo hacen justamente por eso. Y a lo mejor por ahí, si ellos son más que los que tenemos vocación, estamos complicados. Porque muchas veces nosotros dejamos un montón de cosas por esa empatía. Y cuántas veces el médico dijo, no se hagan tal cosa, y decir, bueno, lo voy a hacer porque el médico lo dijo, pero si tengo que pasar una medicación, y vos le pasas despacito, ¿viste? Así en milésimas de segundo para que no le duela la vena, para que, ¿sí?
Entonces, ese es el verdadero enfermero. Y no el enfermo que dice, bueno, sí, pasa una medicación y le destruye la vena. Total, el otro tono lo canaliza. No, ¿se entiende la diferencia? Entonces, para mí hay que empezar a tamizar ese tipo de cuestiones para que podamos ser una gran profesión como lo somos. Mira, mientras nosotros desarrollemos valores, vocación, empatía, calidez y ética profesional, vamos a ser imparables. Muchos enfermeros, muchos colegas no tienen ni la mitad de lo que no, pero no porque sean malos, no, sino por una falta de vocación hacia la enfermería, una falta de amor. Nosotros tenemos que amar la profesión. Si yo no quiero, si yo no amo ser enfermero, esto es complicado y lo peor que perjudica al resto. Yo tengo que entrar a la guardia con amor, con tranquilidad. Ya sé que el colega que está viendo me dice, amor, vengo, traje 6 horas, hermano. ¿Se entiende? Pero trata de hacer esa introspección y buscar lo mejor de mí. Porque nosotros tenemos que pensar en los que vienen atrás. Y el problema que los que vienen atrás, los jóvenes que vienen, yo he visto, no me lo han contado, jóvenes que vienen atrás, no sé, se creen, o sea, mucho más que nosotros, que yo tengo la experiencia, y a través de internet y la inteligencia artificial, que es el nuevo paradigma, ellos se creen muchísimo más, pero no tienen la experiencia porque no tienen desarrollado, y te lo voy a volver a repetir, vocación, empatía, calidez y ética profesional. ¿Sí? Esos pilares tienen que ser fundamentales. Yo no puedo salir a trabajar si no tengo eso. Insisto en esto, en el cuidado siempre la empatía es fundamental, y siempre, por favor, se les pide, vayan y pregunten al paciente cómo está, cómo se siente, qué estuvo pensando, hablen con el paciente, ¿sí? Dejen que el paciente cuente. Una vez que el paciente empieza a contarte, sí, me duele acá, no hice tal cosa, pasó esto, vino mi señora, no vino mi señora, vino mi hijo, que cuando se arma ese proceso, ¿no? El cuidado de enfermero empieza a tomar fuerza. Porque no es tan solo tecnicismo, lo dice el libro, no es tan solo tecnicismo, sino es esa parte la que hay que desarrollar, ¿sí? Siempre conversar, exactamente, interpersonal, como bien, siempre conversar con el paciente. ¿Cómo estás? ¿Fue al baño? ¿No fue al baño? ¿Le duele? ¿No le duele? Siempre una sonrisa, por más que vengamos 75.000 horas trabajando, una sonrisa, ¿cómo le va? ¿Sí? Y es eso, mientras nosotros fortalezcamos el cuidado, que somos expertos en eso, en el cuidado, mientras fortalezcamos el cuidado, ser imparable. La carga emocional, eso, mira, es muy difícil hacer una descarga emocional, ¿sí? Por eso, como hablaba Rita hace unos minutos atrás, el tema de la introspección, de saber lo que nosotros sentimos, de conocernos nosotros mismos, porque nace por ahí primero, ¿sí? Conocerme yo, ¿sí? Entonces, muchas veces, bueno, en mi caso, yo toco la guitarra y canto, y a mí me ha servido un montón de veces esa parte, ¿no? Hacer esa descarga emocional. También quise hacerme el arjona, hice algunas cosas. Pero es esa parte artística o gimnasio, lo que fuere, más allá que van a decir que no tienen tiempo, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay que buscar algo que nos gusta, además del trabajo, para nosotros poder siempre cambiar la energía, porque también hay mucho de eso también, ¿no? Este es un tema bastante amplio y bastante complejo de hablar nosotros los enfermeros, ¿no? Pero creo que principalmente es haciendo cosas que a nosotros nos gusten para poder ir a trabajar y poder empezar a fortalecer el cuidado, que el cuidado, insisto en esto, el cuidado empieza a fortalecerse cuando yo hablo con el paciente, ¿sí? Los de terapia van a decir, sí, pero bueno, el paciente, pero el familiar también. Para trabajar la fortaleza emocional, insisto, debemos estar bien nosotros mismos, ¿no? Y
creo que cuando yo entro al turno y dejo la mochila de mi vida atrás y me concentro en el paciente y en lo que le pasa al paciente, ¿no? Creo que es uno de los ítems principales, porque cuando yo entro al turno con la mochila de mi vida, con la carga horaria, lo que venimos hablando, más entonces es como que se hace muy difícil pensar en lo que me pasa, ¿sí? Entonces todo a su tiempo. Si voy a trabajar con el paciente, voy a hacerlo. Si me voy a mi casa, agarro la mochila, todos los problemas y los llevo a mi casa, ¿sí? Entonces, es el ordenar. Viste que cuando vos entras a tu casa y tenés todo desordenado, es difícil, ¿no? Si vos empezás a ordenar, bueno, esto es acá, lo acomodas así, lo solucionas así, ¿sí? Es ir solucionando. De hecho, como la vida es tiempo, también necesitamos el tiempo de ir ordenando, no siempre. Y mientras más ordenados estemos en nuestra casa, que somos nosotros mismos, mucho mejor vamos a poder entrar al turno. Entonces me parece que el orden es uno del ítem. Principalmente que recién inician, que conozcan la profesión, que escuchen a los enfermeros de muchos años, que los escuchen. Esos enfermeros de muchos años que tienen la experiencia, por ahí puede ser cascarrabias, pueden tratar mal, bueno, es cierto. Pero estoy seguro que de su interior no lo hacen. Entiendan que el carácter lo forja el tiempo y la profesión. Entonces, ese carácter que a lo mejor para ellos es malo, no es malo, es bueno, porque de ahí nace el aprendizaje para tratar de, o sea, para no cometer errores. Nosotros no podemos cometer errores. Entonces, lo primero que hay que hacer es, insisto, ¿no? Para ellos, amar la profesión. El enfermero que tenga más años en el servicio, escúchenlo, apóyenlo. Si lo trata mal, bueno, no vino con un mal día, ¿no? Eso siempre de tratar de esquivar los malos tratos, ¿sí? No hay que prenderse, ¿sí? Entonces, para ellos, eso, amar la profesión, escuchar al de experiencia, y no me voy a cansar de decir esto, para todos, ¿vale? Hagamos cosas por enfermería. Hagamos cosas por enfermería, chicos. Por favor, se los pido. Bueno, agradezco nuevamente al colegio por el apoyo de enfermería al lado de la luz, por el apoyo a la profesión. Me hace muy feliz estar acá. Me hace muy feliz poder hablar de enfermería. Siempre me enorgullece hablar de mi profesión, y qué mejor hablar con enfermeros. Me siento como si estuviera en mi casa. Y para finalizar esta entrevista, había escrito algo, lo cual se lo quería leer, y dice más o menos así: en un mundo donde a menudo se destacan los desafíos y las dificultades, es vital recordar que cada acto de cuidado y compasión tiene el poder de transformar vidas. Con enfermería, el lado de la luz, quiero invitar a todos, tanto a quienes ejercen esta noble profesión como a la sociedad en general, a descubrir, valorar el profundo impacto de la humanidad en cada acción. Que este recorrido nos inspire a encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros, a reconocer que el cuidado de otros se esconde la fuerza que nos une y nos transforma. La fuerza que nos une y nos transforma. Muchas gracias.